La mirada de María Magdalena se posa en un espejo tan humilde como sus ropas. La imagen reflejada evita su rostro, devolviendo una vanitas que reflexiona sobre la fugacidad de la vida y de la belleza. Los dedos de la santa tocan suavemente el cráneo, cuya silueta se dibuja frente a la flama, evocando la divinidad y al mismo tiempo recordándonos que nuestra existencia no es más que humo. Debajo de la calavera, el ketubín proveniente de la Biblia hebrea que ayuda a la lectura de los textos sagrados, resguarda el Miserere Mei que acompaña los días de la santa. Su mirada refleja fe y sagacidad, pero también una profunda reflexión sobre su lectura, que la vuelve extrañamente cercana al espectador, reconociendo en ese gesto la impaciente espera por el encuentro con Dios. Son esos ojos tan humanos los que nos vuelven cómplices de la santa, cuyo hombro desnudo, sensualmente trazado por las sombras, nos indica que ignora que está siendo observada, o bien que no le importa. La luz retrocede en torno a la santa, define su brazo a través de una tela tan delgada que casi podría agitarse con la tenue brisa que acaricia el fuego. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿En qué pincel habitó tal destreza para que una mujer que debería ser un agente divino nos transmita una humanidad tan absoluta? En 1593, un joven Caravaggio pone sus pinceles al servicio de la historia. La mirada de un Baco enfermo se dirige al espectador en una de las obras universales más conocidas e influyentes de su generación. En el mismo año, en el pequeño ducado independiente de Lorena, en el humilde hogar de una pareja de panaderos, nace uno de los pintores más desconocidos y tristemente olvidados por la historia de las artes. Hijo de Jean de Latour y Sibylle Melian, Georges de Latour fue el segundo de los hijos de la pareja habitante del pequeño ducado. Criado como católico en medio de un territorio rodeado de comunidades mayoritariamente protestantes, la historia de Lorena está íntimamente ligada a los continuos conflictos entre el duque Carlos de Lorena y Enrique III, rey de Francia, por lo que la pequeña población se mantenía relativamente aislada del resto de Europa, obligando a la familia de Latour a ganarse el sustento dentro de los límites del ducado, donde Georges recibió su primera formación como pintor en torno a 1610, probablemente asistiendo como ayudante de un taller en la capital, Nancy, donde habría tenido oportunidad de ver obras de los tenebristas italianos y holandeses, pero también de los renacentistas flamencos como Peter Bruegel, heredando no solo los colores, sino la solidez flamenca y la luz italiana que se volverían claves en su propio estilo. Hasta el día de hoy, tenemos que admitir que es poco lo que sabemos de Georges de Latour. No ha sido sino hasta el siglo XX que el discreto nombre de este pintor adoptado por los franceses ha saltado a la fama. De hecho, fue apenas en 1915 que el autor alemán Hermann Voss le adjudica 3 cuadros en un artículo dedicado a redescubrir las raíces del naturalismo europeo. Este artículo sería traducido al francés en 1922, desatando una gran polémica en torno a la autoría de sus obras, hasta ese momento adjudicadas a José de Rivera, a Zurbarán o incluso a Velázquez, considerando que la gravedad de los personajes y las temáticas eran más propias de la escuela española que de la virtualmente inexistente escuela de Lorena o del estilo francés. Ciertamente, fue el historiador Charles Sterling quien examinó las características únicas de Latour para distanciarlo de sus contemporáneos españoles, describiendo una línea temporal que permitía adentrarse en la vida de este artista perdido entre los grandes del barroco español. Pero en 1615, cuando de Latour parte a Roma para completar su formación, los tambores de guerra sonaban en el ducado.
Los embates cada vez más habituales del ejército francés habían mermado a la población y los hombres jóvenes eran requeridos para pelear en las murallas, obligando al pintor a tomar distancia de Lorena y comenzar un viaje en aras de convertirse en un maestro. Visita Roma alrededor de 1615, extiende su viaje hacia Utrecht y en 1616, aún bajo el signo de Ares, contrae matrimonio con Diane Lenaire, hija de un tesorero del duque Carlos y miembro de la clase burguesa de Lorena, lo que implicaba una generosa dote para los recién casados. Tal vez podríamos pensar que esta es una de esas historias de amor no escritas, donde el joven humilde conquista el corazón de la hija de una poderosa familia, el hijo del panadero y la hija del contador, el joven artista y la noble de cuna de oro. Pero la historia de los de la Tour no tiene un final feliz. En 1619 nace su primer hijo, Philippe de la Tour. Sobrevive unos pocos días antes de morir, y el año siguiente bautizan a su segundo hijo, Étienne, siendo este año del que data una de las primeras pinturas innegablemente suyas. Dos grupos de músicos callejeros, probablemente mendigos, se enfrentan en un espacio carente de todo ornamento. De la Tour no quiere que nada nos distraiga de la acción que se está sucediendo frente a nuestros ojos. Las dos figuras principales se acercan con la ferocidad de un par de mástines hambrientos. Uno de ellos, aparentemente ciego y que porta una sanfonía colgada al hombro, ha desenvainado un cuchillo que sostiene con la mano derecha, dispuesto a usarlo contra su oponente, que utiliza su chirimía a modo de bastón, dirigiéndolo al cuello del músico, mientras que con la diestra se dispone a exprimir un limón sobre sus ojos para revelar la falsedad de su ceguera. En el extremo izquierdo, una anciana ahoga un grito apretando las manos, temerosa de que el falso invidente sea revelado. Y a la derecha, los gestos burlones del gaitero y el violinista, demasiado ebrios para tomarse la pelea en serio. Esta obra, junto con el sanfonista ciego, irrumpen fuertemente en la clase letrada de Lorena. Las pinceladas firmes de la Tour no pasan desapercibidas. Las carnaciones vibrantes, a medio camino entre los flamencos y los italianos, contrastan con la inaudita libertad en los drapeados y el cabello. Pronto, su nombre empieza a sonar entre la clase intelectual de Lorena. Se le encargan más cuadros, el tramposo del haz de tréboles inspirado directamente en Caravaggio, al igual que el Taur y la Buenaventura. Hace varias réplicas de su tañedor de sanfonía y al menos dos versiones de San Jerónimo y una de Santiago, así como un Santo Tomás con lanza cuya fiera mirada se posa sobre el acero indagando en su filo, mientras que sus manos gigantescas se presentan al espectador iluminadas por una luz lateral dentro del espacio ocupado casi por completo por el gigante. Tal vez los cuadros de esta primera etapa podrían explicar por qué la obra de la Tour fue desconocida durante tanto tiempo. Claro que una vez que te lo dicen pareciera muy obvio que la amplia pincelada y el contraste de sus personajes no podrían haber sido hechos por otro artista. Pero hasta el Santo Tomás, las diferencias de este pintor con otros caravallistas eran prácticamente nulas. La iluminación lateral, el retrato de medio cuerpo de los santos provenientes de la leyenda dorada, y los pocos cuadros cotidianos que aún significaban ventas seguras en la época, se contaban por decenas en los talleres que competían por el favor de los mecenas y los compradores. Y si bien de la Tour era un pintor de habilidades extraordinarias, la prueba del gran maestro que era no fue evidente hasta que encontró un recurso propio que demostró de lo que realmente era capaz de hacer. La década de 1630 fue clave para la obra de la Tour. Junto con la Magdalena frente al espejo, el San Sebastián con linterna marca el comienzo de un nuevo hallazgo plástico, donde la luz proveniente de la observación de Gerard van Honthorst jugaría un papel trascendental que lo identificaría hasta nuestro tiempo. Santa Irene se inclina sobre el cuerpo maltrecho de San Sebastián, apenas iluminado por una flama estática dentro del capullo de vidrio y metal. Su mujer de compañía se seca las lágrimas y el sudor, conmovida por la escena,
mientras que teme la vuelta de los ejecutores. San Sebastián, con un rostro lívido, parecido a un trance, invoca el nombre de Jesús con la mano izquierda, mirando la flecha que ha perforado su muslo. Santa Irene, con el cuidado de una madre que quita una astilla, retira la vara de madera jalándola hacia arriba, dejando un rastro de sangre en su trayectoria. Su rostro luce concentrado en un gesto que acentúa su belleza sobrehumana. Un éxito inmediato sucede después de ambas pinturas, y los historiadores han comprobado que su obra comenzó a circular fuera de Lorena, tanto en Italia como en Francia, llevando su nombre a través de los muros más selectos, colgando junto a Caravaggio y Velázquez, evocando en esas flamas solitarias la fe cristiana frente al viento protestante, la luz esperanzadora que servía también para las actividades más humildes, como sucede en la mujer que se espulga frente a una vela, al lado de una silla que se antoja a pintura abstracta. La mujer inesperadamente semidesnuda presiona las uñas de los pulgares para deshacerse del molesto insecto que ha saltado entre sus ropas. La austeridad del cuarto no es casual. Entre 1631 y 1635, el próspero ducado de Lorena había sido saqueado por las tropas francesas, azotado por la plaga y la hambruna, y en 1638 el castillo de Lunéville, casa del duque de Lorena y símbolo del ducado, había sido arrasada por el fuego, reduciéndolo a cenizas y piedras, obligando al pintor a emigrar a París. Y para 1639 es reclutado como pintor del rey por el mismo cardenal Richelieu, quien había ordenado a las tropas francesas saquear y destruir el ducado. No podemos saber cómo se sintió de la Tour trabajando para los enemigos de su ciudad natal, pero es obvio que su fama respaldaba su nombre, y en 1640 pinta para sus nuevos patrones la aparición de un ángel frente a San José, un cuadro que en su sencillez revela la fuerza del vacío que había fascinado al cardenal Richelieu. El ángel, carente de todo atributo que lo evidencie como tal, acerca las manos al santo que duerme ligeramente, con la cabeza recargada en su mano derecha. En la izquierda aún sostiene el libro de las Revelaciones, cuyas páginas se transparentan a la luz de la vela sostenida en un quinqué, mientras que unas tijeras dispuestas para recortar el pabilo descansan proyectando su sombra sobre la mesa. La revelación se da en forma de sueño, y el ángel de rostro infantil le canturrea quedamente para evitar despertarle. No será la última vez que lo veamos. El mismo modelo aparece en la Educación de la Virgen y posa como el niño Jesús en el San José Carpintero, donde mira atentamente la cara de su padre, entregado a la labor física del entramado, insinuando la cruz del martirio. El niño sonríe, sus manos se transparentan y sus ojos brillan. De la Tour ha optado por no insinuar más elementos de su destino. Tan solo es un niño mirando tiernamente a su padre. No es raro que el tema de los infantes se repita constantemente en la obra de la Tour. Por entonces ya tenía 10 hijos, y al nacimiento de 1640 nos habla de cómo el pintor veía a los bebés como un símbolo de esperanza, capaces de engendrar en sus padres la devoción absoluta que volvía a una escena cotidiana, en una metáfora de la adoración divina. En 1643, la familia de la Tour vuelve a Lorena instalándose en Lunéville, inaugurando un taller junto con el mayor de los 10 hermanos, Étienne, quien había seguido los pasos de su padre para convertirse en pintor. En medio de una Lorena saqueada y destruida por las incursiones de mercenarios contratados por Luis XIII, quien ha impuesto a Henri de la Fère-Senneterre como gobernador del ducado y ha exiliado a Carlos IV so pena de muerte si vuelve al territorio. El nuevo gobernador se entera de la llegada de los de la Tour y no demora en llamarlos a su presencia. La fama del padre aún se mantiene intacta, y la Fère encomienda al pintor un cuadro anual para gloria de Francia, dotándole a los de la Tour de una pensión real que les permite ampliar el taller y contratar ayudantes. A partir de su vuelta, el pintor no volvería a dejar Lorena. Instalado con su familia en una inestable paz regional, se dedica a la creación de imágenes tanto cotidianas como votivas,
revisando su propio trabajo en búsqueda de perfeccionar sus antiguas creaciones. Algunos podrían acusar una falta de creatividad en el pintor, pero cuando vemos la segunda versión de San Sebastián, no podemos más que agradecer esta nueva mirada a la obra que le abrió las puertas de los palacios. El número de personajes se ha multiplicado en una composición triangular, que aprovecha las diagonales para distribuir el peso de las mujeres en torno al santo, recordando vagamente el entierro de Cristo de Caravaggio. Las piadosas lloran y rezan, mientras que Santa Irene toma la mano exánime de San Sebastián. A diferencia de la versión anterior, no obtiene respuesta. El cuerpo se mantiene inmóvil con una flecha clavada por debajo del esternón. La flama de la antorcha se agita al viento, y el soberbio vestido rojo de la santa representa la sangre divina bañando el rostro del mártir. El milagro aún no se ha llevado a cabo. San Sebastián reposa pesadamente en el silencio de la muerte. Como si fuera un presagio, el San Sebastián, inusualmente inmóvil, precede el desastre en la familia de Latour. En 1652, la peste azota a Lunéville, llevándose consigo pobres y ricos, hombres, mujeres y niños que sucumbían a la enfermedad dejando las casas solas, encerrados frente al riesgo de esparcir la muerte por las calles de Lorena. La familia de Latour cae en desgracia. Los criados son los primeros en morir, y luego Diane, la adorada esposa del pintor, deja este mundo arrastrada por la muerte, que se lleva a 7 de sus hijos con ella. Y finalmente, el pintor Georges de Latour, quien fallece el 30 de enero de 1652. Sobreviven 3 de sus hijos, Étienne, Claude y Chrétien, de los cuales el mayor continuaría el trabajo de su padre, hasta que la administración de los bienes familiares lo obligan a abandonar los pinceles y dedicarse a la contaduría, para finalmente volverse alcalde de la ciudad de Lunéville. Detrás quedaron las obras de Latour, abandonadas en el olvido, perdiéndose poco a poco en la noche de la historia. En el siglo XVIII el pintor había sido prácticamente olvidado, tanto por críticos como por artistas. Esto hasta que el artículo de Hermann Voss lo rescató del abandono. En 1934, la exposición Pintores de la Realidad reclamó el nombre de Latour como el representante del llamado genio francés. Y en 1948, la tesis doctoral de François-Georges Parisset localizó al menos 31 obras originales del artista, que en la actualidad suma poco más de 70 pinturas descubiertas. La influencia de su estilo se deja sentir en nuestros tiempos. Su luz puede verse en los pinceles de Nedrum, y su bidimensionalidad impregna tanto el realismo de Andrew Wyatt como el de la escuela inglesa. Y en el año 2016, la magna exposición Georges de Latour, llevada a cabo en el Museo del Prado, restauró completamente el nombre de Lorenés, devenido en hijo pródigo de Francia. Su trabajo, desconocido durante siglos, se ha vuelto una búsqueda del tesoro para los historiadores, pues con seguridad hay originales del pintor que aún no han sido descubiertos, haciendo que la flama de su genio brille cada vez con más fuerza, iluminando su camino en el sendero de la muerte, susurrando secretos a los que sepan oírlos, e inspirando la veneración que retrata la gran pintura. Y es ese el enorme e imborrable legado de Georges de Latour.